Tu mayor fuente de poder fluye silenciosamente, a menudo desperdiciada sin que apenas lo notes, como un río que, en vez de alimentar jardines fértiles, se derrama y desaparece en arenas estériles. Te hicieron creer que la libertad sexual es fuerza, que la constante exhibición de deseo es vitalidad, que el sentido de tu vida debe medirse en encuentros y conquistas, como si la sombra del placer fuese tu verdadero reflejo. Pero cuando te atreves a mirar más allá del espejo de la inercia, reconoces una trampa hábilmente tejida, esa brújula rota que te empuja hacia la dispersión y nunca hacia la cima. El deseo, que podría ser la llama fundacional de tu propósito, se convierte en un goteo constante de energía perdida antes de alumbrar siquiera una chispa de verdadera creación. ¿Sientes la devastación oculta? No solo te privaron de tu poder, sino que te convencieron de que guardarlo es morir, de que redirigir esa energía es una negación de tu esencia, que cualquier disciplina equivale a asfixia. Sin embargo, en las noches de soledad, en los silencios más profundos, surge la pregunta: ¿de dónde viene este mandato universal de dispersar la propia energía? Descubres, entonces, que un hombre esclavo de sus impulsos jamás construye imperios internos. Su grandeza se ahoga en un océano de placeres pasajeros. Su voluntad se disuelve en la corriente de lo inmediato. En el crisol de tus deseos, te enfrentas al primer desafío, la lucha invisible contra la urgencia, el torbellino de imágenes y estímulos que la modernidad derrama sobre tu mente cada día. El teléfono vibra, las redes seducen, la cultura celebra el fuego que arde sin dirección, pero dentro de ti hay una sombra, la tentación constante, la inquietud, el cansancio de perseguir algo que nunca sacia. Sientes culpa o vergüenza por tus propios impulsos y a veces te preguntas si esta lucha es únicamente tuya. No lo es. Todos, en secreto, caminan por este mismo puente, entre la sed y el significado, entre la gratificación instantánea y la búsqueda de una montaña más alta. En ese momento de lucidez, cuando eliges mirar de frente tu sombra y no negarla, sino integrarla, empieza el verdadero despertar. Jung lo llamó alquimia interna, transformar el plomo del deseo bruto en el oro de la creación consciente. Descubres el poder de la disciplina, el arte de sostener la energía en el cáliz de la intención, reflejando en el espejo de la voluntad una imagen nueva. Ya no eres el esclavo de la urgencia, sino el arquitecto de tu propia libertad. Y entonces, la llama que antes te quemaba se transforma en la antorcha que te guía. Rediriges el fuego interno hacia proyectos, ideas, sueños. Tu pasión ya no se pierde en el vacío, sino que alimenta la montaña de la trascendencia. Mientras otros se desgastan en la persecución incesante, tú aprendes a detenerte a la orilla del río de la claridad. Observas cómo tu energía vital, al no dispersarse, se acumula y fortalece tu mirada, tu presencia, tu voz. Cada deseo que reconoces y canalizas se convierte en una corriente creativa, una fuerza que puedes emplear para liderar, inspirar, construir. Sientes crecer en ti la libertad genuina, no la ausencia de deseo, sino la capacidad de elegir su destino. Experimentas el gozo de dirigir la propia vida desde la raíz misma del anhelo, sin negarlo, sin reprimirlo, pero tampoco sometiéndote a él. Aceptas, finalmente, que la nostalgia, la soledad, la espera, forman parte de la condición humana, como diría Schopenhauer, y que la voluntad, ese fuego nietzscheano, se forja en la adversidad y no en la indulgencia. Tu despertar llega cuando comprendes que la mente desexualizada no es fría ni vacía, sino rica y poderosa porque ha aprendido a transmutar el deseo en visión, en misión, en creatividad.
Ya no necesitas huir del impulso ni cederle el timón. Has integrado tu sombra, has escalado la montaña interior y ahora tu energía fluye hacia lo alto, irrigando no solo tu cuerpo, sino toda tu existencia. El secreto, entonces, no es la ausencia de deseo, sino el arte consciente de canalizar tus energías más profundas. Así, te haces no más débil, sino infinitamente más fuerte, más sabio y, por primera vez, verdaderamente vivo. Cada vez que te rindes a la promesa de placer inmediato, atraído por el destello de estímulos digitales, entras sin saberlo en el crisol del deseo. El fuego de la tentación se alimenta de imágenes, pantallas y fantasías creadas para hipnotizarte, y tu mente, diseñada para reaccionar intensamente ante la promesa de lo prohibido, es, poco a poco, moldeada, reprogramada, arrastrada por la corriente incesante de la sobreestimulación. Allí, en ese río invisible, descubres que tu atención se fragmenta y que la voluntad, antes firme como una montaña, se desmorona ante el oleaje de las pulsiones. Los grandes proyectos parecen perder su brillo y la vida real, cuando se compara con el teatro de los impulsos, palidece, dejando un sabor de insatisfacción silenciosa. Pero no eres un simple rehén de tus instintos. Hay un espejo de disciplina que espera en lo profundo de ti, donde puedes enfrentar la sombra de la tentación y preguntarte, ¿qué anhelo realmente? ¿Qué vacío intento llenar con esta danza interminable entre impulso y satisfacción? En el silencio de la noche, la culpa y la vergüenza aparecen, pero también la posibilidad de redirigir el fuego interno, de transformar la llama de la pasión en la antorcha del propósito. La presión de 2025, la soledad aumentada por lo digital, la exigencia de rendimiento, la comparación constante, solo intensifica la batalla, pero también señala la oportunidad de trascender el ciclo y convertirlo en fuerza creadora. Jung enseñó que la energía sexual no es un enemigo, sino la materia prima de una alquimia interior. Si la dejas estancada en su forma más básica, permaneces atrapado en una adolescencia perpetua. Buscas, conquistas y al final solo hallas vacío. Es un río que nunca desemboca en el mar. Una búsqueda que nunca culmina en plenitud. Detrás de las conquistas se esconde muchas veces la sombra del niño asustado, del hombre que confunde la validación externa con el verdadero poder interno. La aparente libertad sexual se revela entonces como una cadena más, una mente siempre hambrienta, programada para consumir, incapaz de crear. Sin embargo, si tienes el coraje de mirar ese deseo sin juicio, de habitar el dolor de la carencia sin buscar distraerte, abres el portal a la auténtica transformación. Te conviertes en alquimista. La energía vital, según la regla fundamental de la vida, no se destruye ni se reprime, sino que se redirige. El río de deseo, lejos de desaparecer, se convierte en la fuente de tu creatividad, en el impulso detrás de tu visión, en el combustible que nutre tu liderazgo, tu arte, tu compasión. Nietzsche lo llamó la voluntad de poder. Ese momento en que, frente a la tentación de ceder, eliges ascender la montaña de la trascendencia, no como una seta que renuncia, sino como un creador que transforma. Poco a poco, descubres la libertad. Ya no eres un esclavo del deseo, ni un enemigo de tu propia naturaleza. Integras tus impulsos, los reconoces, y los invitas a formar parte de tu proyecto vital. La culpa cede paso a la claridad, el impulso a la intención, la vergüenza al respeto por ti mismo. En la cámara silenciosa de la reflexión, aceptas, como Schopenhauer, que el anhelo forma parte de la condición humana, pero también que tú puedes elegir cómo navegarlo.
Así, el viaje termina donde empezó, en el crisol del deseo. Pero ahora, tú tienes el timón. Descubres que la mente desexualizada no es ausencia de deseo, sino el arte de canalizar tus energías más profundas hacia aquello que realmente quieres crear. Te vuelves más fuerte, más sabio, más plenamente vivo, porque has aprendido que dominar tu fuego no te apaga, te enciende desde adentro, y esa luz es la que finalmente ilumina tu camino. En el crisol del deseo, sientes cómo la energía vital arde, salvaje y sin forma, llamando a ser liberada, devorando la atención con fantasías y urgencias que laten bajo la superficie de la vida cotidiana. El hombre moderno, inmerso en un océano de estímulos digitales y expectativas invisibles, se enfrenta a la sombra constante de la tentación. Cada imagen, cada pensamiento, cada noche solitaria enciende el fuego interno. No es un enemigo, sino una fuerza elemental, pura potencia aguardando destino. En los momentos de mayor fragilidad, surge la batalla silenciosa entre impulso y propósito. La mente, azotada por el anhelo, oscila entre la búsqueda de placer inmediato y la voz débil de la disciplina, que apenas logra escucharse entre el ruido. Sin embargo, llega el instante, a veces doloroso, siempre transformador, en que decides mirarte al espejo de la disciplina. Te atreves a observar la sombra que te habita, a dejar de huir de tus propios deseos. No eres menos hombre por sentir, sino más hombre por sostenerte ante el fuego sin ser consumido, susurra la voz interior. Ahí comienza el lento ascenso por la montaña de la trascendencia. Con cada acto de voluntad, la pasión bruta se convierte en llama dirigida, una energía que ya no busca salida, sino altura. Tomas la llama de la tentación y la conviertes en luz para crear, comprender, liderar, amar. El río de claridad fluye entonces, calmando el cuerpo y abriendo la mente a nuevas profundidades. La urgencia se transforma en visión, el deseo en propósito. No caminas solo. La historia está llena de hombres que comprendieron este arte secreto. Algunos, como Newton, Tesla o Beethoven, transformaron la fuerza del deseo en obras que cambiaron la humanidad. Ellos habitaron la soledad como un templo, practicando el antiguo rito de la introversión de la libido, apartando la mirada del objeto exterior y sumergiéndola en el proceso interno de creación y crecimiento. Así, la energía que antes se disipaba en el ansia de lo externo se reúne, se concentra y resplandece como el rayo láser que atraviesa la confusión. Al integrar tu sombra y reconocer las partes ocultas de ti mismo, descubres el auténtico poder de la mente desexualizada. No una negación del cuerpo, sino una reconciliación total con la energía vital. Comprendes que tu fuerza no disminuye. Al contrario, se hace más refinada, intensa, dirigida. La sexualidad deja de ser una ola que arrasa tu voluntad y se convierte en el río caudaloso que nutre cada aspecto de tu ser. La creatividad florece, la claridad mental se expande, la presencia se hace magnética. La personalidad ya no está fragmentada. En la unión de deseo y conciencia, en la aceptación del anhelo como parte esencial de la condición humana, se alcanza la verdadera madurez. Te das cuenta de que la sociedad actual, con su visión superficial y reduccionista del poder masculino, apenas roza la superficie de esta verdad. La mente desexualizada no es ausencia, sino reorientación consciente. No eres más débil por sentir deseo, sino más fuerte por canalizarlo. Aprendes a mirar el impulso con compasión, a dialogar con tus propios abismos, a encontrar libertad en la elección y dignidad en la integración. Lo que antes era fuente de culpa o vergüenza, ahora es materia prima para la transformación.
Eres, por fin, dueño de ti mismo. La llama que alguna vez te dominó, ahora ilumina tu camino. A diferencia del modelo de masculinidad agresiva, ese escudo de hierro que la sociedad insiste en ofrecerte, la verdadera fortaleza surge cuando te atreves a sumergirte en el crisol ardiente de tus propios deseos, no para reprimirlos, sino para observar cómo se funden y renacen en una llama nueva. Jung lo intuyó. Cuando el hombre moderno, tú, en medio de la vorágine digital de 2025, asediado por pantallas brillantes, tentaciones a un clic y un eco de expectativas que nunca duerme, comienza a dejar de ser marioneta de su deseo, no se apaga, sino que descubre el acceso a una energía más profunda, una corriente subterránea capaz de transformar todo lo que toca. Así, la unión con el ánima no es un gesto suave, ni un simple equilibrio. Es el encuentro frente al espejo de la disciplina, donde tu lado receptivo aprende a acoger el fuego sin ser consumido. Y tu voluntad aprende a ser flexible como el junco que se dobla, pero no se quiebra. Sientes la tensión interior. La sombra de la tentación danza a tu alrededor, susurrando antiguas promesas de placer inmediato, mientras tu intención, como un faro, te recuerda que existe otra cima por conquistar, la montaña de la trascendencia donde pocos se atreven a pisar. La batalla no es silenciosa ni fácil. Se libra cada mañana al despertar, cada noche bajo la soledad, y la presión de mostrar resultados, de rendir siempre más, mientras debajo late el pulso ancestral de la búsqueda de significado. En ese campo de batalla íntimo, cuando te niegas a seguir el río impetuoso del impulso, surge la culpa, el susurro del autorreproche, la pregunta ineludible: ¿quién eres cuando no cedes? Pero es justo en esa pausa, ese instante de redirección consciente, cuando el anhelo se transforma en un nuevo cauce y el fuego deja de buscar solo la carne y empieza a alimentar el propósito, donde empieza la alquimia real. Lo que parecía una renuncia se convierte en la puerta a una libertad insospechada. Lo que antes era urgencia, ahora es potencial puro. Te conviertes en el artesano de tu propia energía, capaz de forjar en tu interior una fuente inagotable de creatividad, de claridad, de poder. Jung lo supo al observar la historia. Hay una senda secreta, apenas perceptible, recorrida por hombres que aprendieron a transformar el deseo en logro, la carencia en impulso creador. No es casual que la civilización lleve la huella de estos alquimistas internos. Hombres como Tesla, cuya luz aún brilla en las venas del mundo, eligieron el aislamiento físico, no por miedo ni rechazo, sino por la decisión radical de alimentar la mente con la savia del deseo transmutado. Tesla lo expresó sin tapujos. No creo que exista gran invención nacida de un hombre esclavo de sus impulsos. En su laboratorio mental, el deseo no era enemigo, sino motor de un poder imaginativo que desbordaba los límites de la materia, la fantasía convertida en realidad con la precisión de quien ha aprendido a mirar hacia adentro y descubrir allí un universo entero. Así, también Newton, silencioso en sus pasillos solitarios, encontró en la conservación y el dominio de sus pulsiones la llave de una claridad casi sobrehumana. Ambos, como muchos otros invisibles, pertenecen a esa hermandad sin nombre, que no se reúne ni escribe manifiestos, pero que existe en cada hombre capaz de mirar a la sombra, aceptar la nostalgia de la carne como parte de su humanidad, como diría Schopenhauer, y decidir, a pesar del anhelo, crear algo más grande que su propia satisfacción. No te confundas. La mente desexualizada no es ausencia de deseo. Es la alquimia consciente de tus energías más profundas,
no te hace menos hombre, sino infinitamente más fuerte, más sabio, más vivo. Cuando dejas de escapar de tu sombra y aprendes a redirigir la corriente que antes te arrastraba, descubres una libertad feroz, una paz activa, una fuerza creadora que redefine el significado mismo de poder en este tiempo de ruido y vacío. Muchos vieron en él una anomalía, una ausencia inquietante de interés por los placeres sensuales, cuando en realidad lo que se gestaba era la disciplina ardiente de un hombre que había elegido arrojar su energía vital en el crisol de los grandes misterios, dejando atrás el eco sordo de los impulsos dispersos. Así, la mirada de Jung se detenía en figuras como Newton. En él no observaba la frialdad de la negación, sino la alquimia del autodominio, el asceta moderno que aprende a habitar el borde afilado entre deseo y creación. Cuando Newton se sumergía durante días en complejos enigmas, sin ceder al hambre ni a la fatiga, era el fuego de su energía interior, no gastada en los ríos turbulentos del deseo, lo que sostenía esa concentración casi sobrehumana. En la vasta corriente de las tradiciones espirituales, la sombra de Mohandas Gandhi emerge como un faro en la tormenta. No era un simple rechazo de la carne, sino la forja consciente de una voluntad nueva. El voto de Brahmacharya, asumido en la mediana edad, fue para Gandhi un acto radical de transformación. La energía antes fragmentada por la búsqueda de satisfacción se transmutó en una llama tranquila, pero indomable, capaz de encender revoluciones. Su carisma no era una gracia superficial, sino la irradiación de un poder cultivado y reconducido. Brahmacharya, como el río que fluye sereno entre orillas abruptas, es el dominio de los sentidos, en pensamiento, palabra y acción. Un estado donde la vida, no domesticada ni negada, se integra en un solo cauce, haciendo al hombre o la mujer capaz de una vitalidad espiritual y física sin límites aparentes. La influencia de Gandhi, sin la armadura de una institución, era la manifestación viviente de esa fuerza que Jung describió, la energía sexual transfigurada, convertida en presencia que conmueve y transforma. En las cavernas de la filosofía, Arthur Schopenhauer supo ver la relación subterránea entre la conservación del impulso sexual y el surgimiento de un poder intelectual feroz. Aquel que acepta la renuncia observa cómo la fuerza nerviosa, en vez de disiparse, se condensa en el núcleo mismo del ser, volviéndose combustible para otras hazañas: arte, poesía, música, pensamiento. Así, la humanidad más alta, la que compone sinfonías o talla ángeles en mármol, nace en la batalla secreta donde el deseo se redirige y se sublima. La neurociencia de hoy, con su lenguaje de circuitos y neurotransmisores, apenas comienza a confirmar lo que los antiguos sabían en carne viva. La energía que busca la carne es la misma que puede alumbrar ideas, movimientos, universos nuevos. Jung rastreó este patrón en artistas cuyo genio parece inhumano: Beethoven, Miguel Ángel, Leonardo. En ellos, los períodos de retiro sexual voluntario no fueron vacío, sino ascenso por la montaña interior, donde la pasión se transforma en visión y la urgencia física se transmuta en fuerza creativa. No era azar. La ley de conservar y elevar la energía se manifestaba en una intensidad sobrenatural, una luz densa que impregnaba sus obras y sus presencias. Los testigos hablan de un aura, algo que no es simplemente atracción física, sino magnetismo de otro orden, el campo energético de quien ha forjado su alma en la disciplina de la renuncia y la integración. Allí, la energía vital, en vez de evaporarse en la niebla de la gratificación inmediata, se recoge y se refina, construyendo un santuario mental al que otros acuden sin saberlo, atraídos por una fuerza que trasciende las palabras. Pero,
¿Qué sentido tiene esta alquimia en la tormenta eléctrica de 2025? Hoy, tú caminas entre pantallas que chorrean estímulos, algoritmos que diseñan tentaciones a la medida de tu sombra, la sobreestimulación digital, la presión de ser siempre más, la soledad que se disfraza de conexión, convierten la lucha en una batalla interior silenciosa. Aquí, la disciplina no es una huida, sino una rebelión luminosa. Cada vez que resistes el impulso, que transformas la urgencia en presencia, te adentras un poco más en la montaña de la trascendencia. El conflicto es real. La mente se agita entre la imagen y la intención, entre la vergüenza y la esperanza. Pero en la grieta de esa lucha surge una posibilidad radical: integrar la sombra, reconocer el deseo, mirar el rostro oculto del anhelo y decidir, en un acto de voluntad nietzscheana, convertirlo en fuerza para la creación, el liderazgo, la autenticidad. Aceptar el anhelo, como enseñó Schopenhauer, no es resignarse a la debilidad, sino comprender que la carencia es raíz de movimiento, el vacío es semilla de propósito. Cuando logras redirigir esa energía, no te haces menos hombre, ni menos humano. Te vuelves el artífice de tu propia metamorfosis, capaz de mirar el espejo de la disciplina y descubrir, reflejada, una versión más plena de ti mismo. La mente desexualizada no es ausencia de deseo, sino el arte mayor de reencauzar tus energías más profundas. Eres más fuerte, más sabio, más auténticamente vivo. Porque el fuego que ya no quema en la superficie enciende ahora la lámpara interior que guía tu camino hacia lo que verdaderamente importa. El primer paso en tu travesía no es un acto técnico, sino el cruce de un umbral invisible, la retirada de la proyección. Jung lo nombró así, pero aquí se siente como el momento en que dejas de lanzar tu fuego interior hacia sombras pasajeras, objetos de deseo que prometen alivio y dejan vacío. Te detienes, por fin, en la puerta del laberinto mental y ves cómo tu energía se derrama inconsciente, como agua de un cántaro roto, alimentando fantasías que arden pero no iluminan. No basta con entenderlo con la mente. Lo experimentas con la piel de tu ser. Ahí, frente al espejo de la disciplina, te sorprendes a ti mismo buscando aprobación en el reflejo digital, persiguiendo compulsiones dictadas por la soledad o la promesa ilusoria de satisfacción instantánea. La observación consciente es, en realidad, un rito silencioso. Miras tus impulsos como si fuesen animales salvajes, no con juicio, sino con la serenidad de quien ha decidido no huir más de su sombra. Poco a poco, el hechizo se debilita, la identificación automática se disuelve y, en ese espacio entre el anhelo y la acción, surge un nuevo poder, la verdadera elección. En este crisol de deseo se revela una verdad que Jung siempre defendió: la diferencia abismal entre reprimir y transformar. La represión, ese intento desesperado de encerrar al dragón bajo llave, solo lo vuelve más feroz en la oscuridad. Los impulsos negados no mueren, se esconden y desde el sótano del inconsciente sabotean tu voluntad, emergiendo como ansias inexplicables o actos que no reconoces como propios. Transformar, en cambio, es entrar en la cueva sabiendo que el monstruo que temías guarda el tesoro de tu vitalidad. Reconoces el deseo sin miedo, lo miras a los ojos y tomas su llama para encender otra cosa: creatividad, visión, liderazgo, la capacidad de sostener la incertidumbre sin quebrarte. Aquí, la mente no reprime, alquimiza. Es un trabajo consciente, sutil, un arte que pocos se atreven a cultivar porque la cultura te enseñó a temer tu propio fuego. Muchos hombres, atrapados en la confusión de nuestro tiempo, rechazan toda disciplina de la energía vital porque la confunden con mutilación, ignorando que transformar no es destruir,
sino elevar. Así, buscan sin saber prácticas que unan cuerpo y mente. Yoga, qigong, artes marciales internas, antiguas como las montañas, diseñadas no para huir del deseo, sino para refinarlo, hacerlo circular como un río de claridad que sube desde lo instintivo hasta lo sublime. Estas tradiciones son mapas para ascender la energía. Te enseñan a convertir el ímpetu carnal en voluntad de poder, a lo Nietzsche, o a aceptar el anhelo, como Schopenhauer, no como castigo, sino como fuente inagotable de impulso para crear, liderar, amar, sin depender de lo efímero. Jung vio la sabiduría oculta en estos caminos, recomendando no solo el trabajo psicológico, sino también el movimiento consciente, el habitar plenamente el cuerpo. Pero la lucha continúa en la mente. La meditación, más que una técnica, se vuelve una forja en la que aprendes a observar la llamarada de los impulsos sin ser consumido por ella. Sentado en silencio, atraviesas el ruido de la sobreestimulación moderna. Cada tentación digital, cada imagen, cada promesa de placer, es una ola que puedes dejar pasar sin perderte en el mar. Así, rediriges la corriente desde los centros más bajos hacia alturas impensadas, alimentando una llama interior que no quema, sino que ilumina. En este viaje, nada se deja al azar. La atención se expande a lo cotidiano, al alimento que ingieres, al ritmo de tus días. El estilo de vida se convierte en altar, cada elección en un acto sagrado de autodefinición. No se trata de negarte al placer, sino de escoger a cada instante qué fuerza quieres encender en tu vida. Descubres que la mente desexualizada no es un desierto sin vida, sino un jardín cultivado con propósito. No es ausencia de deseo, sino redirección consciente de tu energía más profunda. Así, comprendes que no eres más débil por dominarte, sino más fuerte, más sabio, más auténticamente vivo. Y en ese renacer silencioso, te transformas. No solo sobrevives al fuego del deseo, sino que aprendes a ser su alquimista, su dueño, su creador. Por un instante, detente y mira tu vida como un alquimista observa la materia en el crisol. Te das cuenta de que cada hábito, cada elección, aquello que consumes, la forma en que duermes, lo que dejas entrar por tus sentidos, se convierte en el fuego que alimenta o dispersa tu llama interior. Jung veía en estos actos cotidianos la forja silenciosa de tu destino. El exceso de estimulantes, el alcohol que adormece, la distracción constante, son como vientos que avivan pero descontrolan la hoguera de tu vitalidad. El cuerpo, si no se cuida, se vuelve un vaso agrietado por donde se escapa la esencia misma que podría elevarte. Entonces te preguntas, ¿cómo podría un hombre moderno, sitiado por tentaciones que pulsan a cada segundo desde la pantalla, la calle, el susurro digital, recuperar el mando sobre ese fuego interior? La respuesta es radical en su simplicidad. Regresar a lo esencial. Una alimentación pura, beber el agua que despierta las raíces de tu ser, dormir hasta que los sueños limpien el polvo de la mente, tocar la tierra para recordar que eres parte de un ciclo mayor. Pero en 2025, la batalla se libra también en los dominios invisibles de la información. La mente es el campo de guerra. Las imágenes y mensajes sexualizados se deslizan como sombras, intentando seducir tu atención, ese oro líquido del alma moderna. Jung, en esta era de hipervínculos y notificaciones, alzaría la voz. Pon límites sagrados a lo que dejas entrar. Protege la puerta de tu percepción, pues ahí comienza el trabajo profundo. Apaga la tecnología por momentos, aparta el cuerpo de lo que disgrega tu fuerza. Busca refugios,
donde la dispersión no tenga poder. En el silencio que sigue, sientes brotar desde tu interior figuras, símbolos, deseos no dichos. Es la sombra que Jung invitaba a mirar de frente. Aquí, en la oscuridad fértil de tu propio inconsciente, puedes recoger el impulso bruto, el ansia, la nostalgia, la urgencia, y, en vez de cederle, conducirlo hacia arriba, como quien canaliza la corriente de un río hacia la turbina que enciende una ciudad. La imaginación activa se convierte en tu taller secreto. Ya no huyes de lo que sientes, sino que lo transmutas en visión, comprensión, fuerza creadora. Cada vez que dominas el impulso y eliges redirigirlo, no te empobreces. Al contrario, descubres un manantial de energía que fertiliza tu mente, nutre tu creatividad y abre en tu espíritu paisajes nuevos. Lo que la cultura llama represión es, en realidad, una invitación a la maestría, a transformar el fuego del deseo en luz, la urgencia en propósito, la pasión en poder sereno. La mente desexualizada no es una cárcel ni una negación de tu humanidad. Es la cumbre desde la que ves que el deseo, en vez de ser tirano, puede ser mensajero y guía. Te reconoces dueño de una energía antigua, ahora dispuesta a levantar proyectos, construir relaciones auténticas, liderar tu vida sin miedo al vacío. Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿seguirás dejando que tu energía vital se disperse en pequeños placeres que se apagan rápido? ¿O aprenderás a concentrarla, a forjar con ella la obra de tu existencia? Imagina por un momento 3 áreas de tu vida. ¿Cuál sería el alcance de tu poder si aprendieras a transmutar ese río de deseo en acción creativa, visión elevada, serenidad inquebrantable? Si algo de esta verdad resonó en tu corazón, haz que tu compromiso sea visible. Declara en voz alta o en los comentarios: maestría interna, poder externo. Y comparte este despertar con quien necesite recordar que la fuerza de la mente no está en negar el deseo, sino en canalizarlo. Da un paso más. Sigue este camino de autoconocimiento y expansión. Porque la mente desexualizada no significa ausencia de deseo, sino la capacidad de convertir tu fuego más profundo en alas. No te hace menos humano, sino más libre, más sabio y finalmente más intensamente vivo.